Este tercer capítulo seguramente que va a ser uno de los más emocionantes, pero desde luego lo que no me cabe la menor duda es que va a ser el más triste. Comenzaremos con la Semana Santa de 1935 y recordaremos la moda de aquella época. Llega 1936, la Feria de Sevilla, que además fue visitada por el que era entonces el presidente de la República en funciones, don Diego Martínez Barrios, que además acudió a los toros a la maestranza, y llegan las elecciones generales de ese año. Ganó el Frente Popular y a consecuencia de ello fue elegido el nuevo presidente de la República, don Manuel Azaña, y llega esa fecha terrible, el 18 de julio, una guerra entre hermanos en toda España y aquí en Sevilla. Y para desarrollar la guerra civil en Sevilla he utilizado una documentación de un gran valor, no solamente por el valor de las imágenes que lo tienen, sino por los testimonios de muchos sevillanos que tristemente ya no se encuentran entre nosotros, porque provienen de un trabajo que realicé hace ya muchos años y que contra mi voluntad nunca jamás fue emitido en ningún medio de comunicación. Y por supuesto vamos a recordar lo que se va a cumplir ahora este año, que es el 70 aniversario de la muerte estúpida de don Blas Infante, aquí en Sevilla, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Voy a titular este capítulo Tiempos de guerra. La Semana Santa de 1935 se celebró en Sevilla con mayor esplendor que en los años anteriores, motivo por el que los operadores acudieron a recoger los desfiles profesionales de las cofradías. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se habían distendido después del triunfo electoral de las derechas, que habían dejado en suspenso o aplicado solo a medias las medidas aprobadas por las Cortes durante el bienio azañista. Pero esto no tranquilizó a los integristas, que deseaban revocar totalmente la legislación republicana en materia religiosa. El propósito gubernamental de lograr un concordato que sustituyera al anticuado de 1851, firmado por Bravo Murillo, encontró dificultades en Roma. La situación española no era más propicia para que la Santa Sede se mostrara dispuesta a negociarlo. Tampoco prosperó la gestión del cardenal Vidal y Barraquer para lograr un modus vivendi de Madrid con el Vaticano. El cardenal Pacelli, secretario de Estado, le comunicó el 25 de marzo que su santidad, con gran sentimiento, no consideraba oportuno acceder a la propuesta. Esto coincidió con los deseos del sector más intransigente del catolicismo español. El 21 de marzo de 1935 apareció el semanario Arriba, después de una larga temporada en que Falange estuvo sin periódicos, por habérselo suspendido la censura gubernamental.
Por las mismas fechas, José Antonio Primo de Rivera hizo esta declaración al noticiario Paramount. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Los desfiles en los que aparecieron bañadores de última moda y otras prendas playeras estaban muy concurridos. Y es que a pesar de la radicalización política que se había apoderado de la vida española, la alta y mediana burguesía gozaba con entusiasmo de sus vacaciones. ¿Acaso algunos pretendían oscuramente que ese sería el último verano en paz en muchos años? ¿Y quizá por eso la juventud se entregaba con frenesí a los nuevos bailes? El claqué, puesto de moda por las películas de Ginger Rogers y Fred Astaire, hicieron furor. En todas partes surgieron imitadores, como estos que estamos viendo. Se fijó el domingo 16 de febrero de 1936 como jornada electoral. La campaña alcanzó en las semanas anteriores su punto álgido. La propaganda, en sus múltiples aspectos, invadió las ciudades. Por primera vez se utilizaron nuevos métodos de propaganda electoral, entre ellos el empleo de la radio para retransmitir los mítines. La propaganda de Gil Robles, proclive a un régimen autoritario, alegando el fracaso de la democracia parlamentaria, fue contrastada por la izquierda con cartelones satíricos que atacaban por igual a Lerroux como al propio Gil Robles. Dolores Ibarrurri, la pasionaria, detenida el 25 de enero, no fue liberada hasta que comenzó la campaña, pero puesta en libertad atenuada, se vería forzada a realizar sus mítines bajo vigilancia policial. El 16 de febrero de 1936 se celebraron las elecciones parlamentarias en toda España. Desde tempranas horas de la mañana, los colegios electorales de las grandes ciudades se vieron muy concurridos. La contienda estaba planteada como una pugna entre dos bandos, el bloque de las derechas y el Frente Popular de las izquierdas. Ambas partes se habían manifestado con dureza y pasión, demostrando un antagonismo visceral. Aquella pacífica república de generales y obispos que Alcalá Zamora prometió en vísperas del 14 de abril de 1931, degeneró en una sociedad áspera y crispada, donde la convivencia era problemática. Al analizar los resultados de toda España, se vería que en algunas regiones la participación anarquista fue quizás factor decisivo en el triunfo de la izquierda. Nunca hasta entonces había dado la CNT la consigna a los suyos de acudir masivamente a las urnas. Imperio Argentina y Miguel de Higuero fueron los protagonistas de un gran éxito del cine español, Morena Clara, que se estrenó el 11 de abril y a partir de esa fecha en toda España. Huyendo de los civiles, un gitano del Perché, sin cálculo y sin combinado, en donde vino a caer. En un corral de gallinas, y qué es lo que allí encontró, pues una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Las tensiones político-sociales que aquejaban a la sociedad española no impidieron que se celebrasen los festejos tradicionales en las fechas señaladas. Así ocurrió con la Feria de Abril de Sevilla, cuyo aspecto era en 1936 tan lucido como en los años anteriores. En esta ocasión acudió a dar más relieve a la fiesta el presidente interino de la República, Diego Martínez Barrio, quien se trasladó desde la estación al ferial en un landó acompañado por el alcalde de Sevilla, Herboso Araujo. 1 hora tardarían en el recorrido. Mucha era la multitud reunida para recibirle. Con Martínez Barrio viajó Companys, presidente de la Generalidad, y ambos efectuaron una visita al puerto de Sevilla, que recogieron las cámaras. Asistieron después a una novillada en la Maestranza. El cartel lo formaban Diego de los Reyes, Pedro Ramírez, torerito de Triana,
Gallito, hijo del Cuco, y Pascual Márquez, que fue el gran triunfador de la tarde, sobre todo por la gran faena que hizo al 7º novillo. Al concluir el espectáculo taurino, el presidente y su cortejo se trasladaron al ferial, que estaba muy concurrido. Aunque nacido en Cádiz, a Martínez Barrio se le consideraba sevillano, no solo por haber vivido desde niño en Sevilla, sino porque fue en esta ciudad donde comenzó su carrera política, obteniendo un acta de concejal en el Ayuntamiento sevillano. En el desfile del 1 de mayo de 1936, que encabezaban Largo Caballero, el sevillano José Díaz y Santiago Carrillo, se calculó que tomaron parte más de 500.000 de personas. Fue esta la primera movilización de masas que organizaron los partidos y sindicatos obreros, después del triunfo del Frente Popular. Un llamativo emblema, con la estrella de 5 puntas y la hoz y el martillo, destacaban en el conjunto del desfile. Los manifestantes entonaron canciones revolucionarias, algunas alusivas a la Revolución de Octubre de 1934. El 10 de mayo de 1936 se reunieron en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño los diputados a Cortes, más un número igual de compromisarios elegidos para la ocasión. Iban a votar al nuevo presidente de la República. No habría sorpresas en esta elección. De antemano se sabía que iba a ser elegido don Manuel Azaña, único candidato en el que se habían puesto de acuerdo los partidos componentes del Frente Popular. Al día siguiente juraba ante las Cortes el segundo presidente de la República, don Manuel Azaña. Impacientes por recuperar las tierras de cuyo uso habían sido privados en 1935, después de habérselas concedido la ley en 1932, 60.000 campesinos de Badajoz y Cáceres ocuparon la mayor parte de los latifundios extremeños y organizaron su explotación. Algo semejante, pero en menor cuantía, ocurrió en la parte de Andalucía. Estas ocupaciones irritaron profundamente a la mayor parte de los propietarios, aunque el Ministerio de Agricultura legalizó la mayor parte de los asentamientos espontáneos. Tal situación fomentó la actitud antirrepublicana de los terratenientes y su apoyo a quienes propugnaban terminar por la fuerza con tal estado de cosas. El 1 de junio fueron a la huelga en Madrid los obreros de la construcción y con ellos hicieron causa común los electricistas. El paro se decidió conjuntamente por la UGT y por la CNT y pronto se transformaría en prueba de fuerza entre ambas centrales sindicales. La masa laboral estuvo siempre encuadrada por los sindicatos socialistas, sin que los confederales pudieran disputarles la hegemonía, pero desde hacía un año la CNT había conseguido arrebatar muchos afiliados a la UGT y en esos momentos los anarquistas querían demostrar que eran a ellos a quienes seguían los trabajadores. Por eso, cuando el gobierno nombró un jurado mixto para resolver la huelga y los socialistas, siguiendo a Largo Caballero, votaron aceptando su arbitraje, la CNT se negó, acordando continuar el paro. Se vio entonces que los confederales eran más fuertes y que los UGTistas no podían hacer que los suyos volviesen al trabajo, sin grave riesgo de que hubiesen choques sangrientos entre obreros de uno y otro bando. Los comunistas denunciaban lo que en el mundo obrero llamaban provocaciones anarquistas. Dolores, la pasionaria, decía que los jefes ácratas rompían la unidad de los obreros en provecho propio. El 18 de julio de 1936 se supo en la península que el día anterior se habían levantado las guarniciones de África. El primer chispazo se produjo en Melilla, en cuya comandancia militar 3 jefes sublevados detuvieron al general Romerales, que más tarde fue pasado por las armas. Lo mismo le ocurriría en Tetuán al alto comisario Álvarez Builla. Solo en Larache, militares republicanos y obreros ofrecieron resistencia a los insurrectos, pero finalmente fueron vencidos. El teniente coronel Yagüe sublevó Ceuta, sin encontrar oposición ninguna. En la mañana del 18, el general Franco radió desde Canarias un llamamiento incitando a la rebelión. Fue fundamental para que muchos militares indecisos en la península se sumaran al alzamiento. En Sevilla, el 17 de julio de 1936, el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo, alma de la conspiración, tiene preparada la declaración del estado de guerra.
ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y de diversos jefes y oficiales de caballería y artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista, al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero, el Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros con residencia oficial en Madrid, designado por la Junta de Generales para sublevar a la guarnición sevillana. Y llega a Sevilla el día 18. Va al hotel, se viste de uniforme, marcha a la división y destituye a los generales Fernández Villabrille y López Diota, jefes superiores de la guarnición. Con la ayuda de Cuesta Monereo, detiene a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo se traslada al cuartel de infantería y, pistola en mano, detiene a quienes se niegan a secundarle. Arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la república. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loureiro se atrincheran en la Plaza Nueva en defensa del orden constitucional. En breves horas, los sublevados ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la Telefónica. También capitulan los leales que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el Hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil, José Manuel Varela Rendueles, ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loureiro, que será fusilado, así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. A media tarde, los sublevados dominan el centro de la ciudad. Me incorporé al cuartel de un regimiento que se llamaba de Granada. Allí me dieron un brazalete, un fusil y un gorro, y me echaron a la calle, y entonces nos reunimos en un cuartel que había creado la propia Falange, en la proximidad del otro, en el mismo centro de Sevilla, en la Plaza del Duque, y naturalmente allí esperábamos que nos eligieran para hacer cualquier servicio de armas. En aquel momento era naturalmente muy peligroso porque toda Sevilla estaba cercada, había barrios que estaban en manos de ellos, de los partidarios de la República, y que se defendieron durante esa semana que terminó el día de Santiago, el sábado de Santiago, pues cambiaron mucho las cosas. Y el movimiento empezó en el Duque, en el cuartel del Duque, que es donde está el Parlamento de Andalucía. Y como yo era tan próximo al cuartel, por eso fui de los primeros voluntarios que me incorporé. Me incorporé, había ya otros pocos de falangistas más que iban llegando y de requeté. El comandante don Pedro Castro, que en paz descanse, que me conocía, me dio un fusil, una cartuchera de esta con una harta de bala dentro, y le dije, don Pedro, que yo no he hecho la instrucción nunca, bueno, de ser soldado ni nada, ni sabía nada de eso. Si esto se maneja así muy fácil, me metió 5 balas, apuntó para el techo, frente al bar de las piletas que todavía existe. Dice, así, pegó 2 tiros, dice, anda, pega tú uno, y pegué yo uno, ya he hecho la instrucción, venga. Triana no se salvó del vandalismo como otras zonas de la ciudad. Aquí en esta casa que está a mis espaldas vivía Luis Mensaque Arana, falangista de primerísima hora, que se encontraba en el centro de Sevilla con sus compañeros el 18 de julio, pero que prefirió venir a Sevilla y arriesgarse para estar al lado de su mujer. Desgraciadamente, su llegada a Triana fue observada por las milicias del Frente Popular y fue preso y fue asesinado en esta misma calle la noche del 18 de julio. Durante la noche del 18 de julio, Queipo de Llano controla el núcleo principal de Sevilla, pero no barrios populares como San Julián, el Pumarejo o la Macarena, donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana, fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza, armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la Maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre, sin embargo, en la radio, un arma poderosa al servicio de la propaganda rebelde. Quedan recuerdos visuales, testimonios orales, de personas que vivieron precisamente aquí en la calle Betis y que pudieron ver cómo por esos aros del puente de Triana, que están a mi espalda, los legionarios iban encaramándose
para no ser vistos por los milicianos que defendían las barricadas del Artosano y que llevaban el fusil en bandolera, la bayoneta en la boca, y así fue como entraron hasta donde está este edificio que está a mi espalda, la antigua oficina de las navieras, para asaltar la barricada primera, que estaba más o menos a la altura de la capilla del Carmen. Yo entré por el puente de hierro y cuando entramos por Triana, pues, pegando tiros, pues iban retrocediendo, iban corriendo hasta que en Triana no había trincheras en el suelo, no había excavaciones de trincheras. Estaban por las esquinas y eso, y iban entrando pegando tiros, y ellos pegando tiros también, pero se iban quitando de en medio. Y recuerdo concretamente que el 18 de julio estaba yo jugando con unos amigos en el pequeño jardín de mi casa, y de pronto empezaron a escucharse unos disparos, y todos empezamos a sentir pues una especie de desasosiego, de preocupación. Después de unas horas regresó a casa mi padre, y nunca he dejado de recordar su semblante demudado, lleno de angustia, y las palabras que me dijo cuando atravesó el portal de mi casa. Empieza una guerra y no hay nada más triste que una guerra entre hermanos. Había una necesidad operativa que era trasladar al ejército de Marruecos a la península. El ejército de Marruecos era la élite dentro de las tropas y de las fuerzas armadas españolas de esos momentos, y para ello era fundamental el aeródromo de Tablada, que rápidamente va a ser controlado gracias al triunfo del levantamiento en Sevilla. Otro punto fundamental era Cádiz, que era donde debían de desembarcar cuando se establece el convoy que traslada a esas tropas desde Marruecos hasta la península, donde desembarcan esas fuerzas que en buena medida son las que van a realizar esa carrera hacia Madrid a través de Extremadura, mientras que en el resto de Andalucía se hace necesario, por un lado, el asegurar las posiciones. No olvidéis, por ejemplo, que Granada queda como un islote alzado frente a una provincia que es básicamente republicana, que está en manos de la República. Es necesario, por un lado, consolidar esas posiciones que se han alzado, que han triunfado el alzamiento, y es necesario hacer lo que se llama una operación de limpieza, ir liberando pueblos en los que todavía existen comités de esas hordas marxistas que es necesario eliminar. Las primeras columnas andaluzas de los rebeldes se forman con contingentes del ejército, guardias civiles y de asalto y grupos de voluntarios, entre los cuales destacan los caballistas de El Algabeño, antiguo torero muy conocido. Estas fuerzas se dedican a la represión tajante de todo foco de oposición real o potencial. Dejan organizada la retaguardia y la vida civil, clausurando sindicatos, destituyendo ayuntamientos, nombrando comisiones gestoras y encuadrando las milicias. De este modo, garantizan el rápido avance de las tropas. En muchas de estas acciones, llamadas de limpieza o de pacificación, participan aristócratas y terratenientes. Víctimas principales de esta represión son los campesinos, que se habían significado en la lucha sindical o en la ocupación de fincas. En las provincias, según en la zona que queden, va a haber represión. En principio es más dura la represión franquista, porque esa variable de la represión como variable, yo diría, estratégica de los sublevados, juega un papel. Hay que aterrorizar a la población. Lo que pasa es que junto a ese mecanismo de terrorismo sobre la población para controlarla fácilmente, aparece todo un mecanismo de incontrolados, de venganzas, un mecanismo de muertes en la cuneta, de sacas por la noche, de muertes al alba, terrorífico. Y todo eso se va a producir básicamente en los primeros meses de la guerra, de tal manera que los datos que conocemos, aunque no sean exactos en cuanto al número, pero sí en cuanto a la cifra global con respecto a la represión en algunas provincias en general, o básicamente en todas las provincias andaluzas, el gran momento de la represión es el año 36, y después la represión baja a lo largo de los demás años.
Para efectuar todo tipo de venganzas, entre las muchas que se producen, cabe citar dos. Blas Infante, el principal dirigente del andalucismo histórico, es sacado de su domicilio en el pueblo sevillano de Coria del Río por un grupo de falangistas al mando de un sargento. García Lorca es detenido y conducido hasta el gobierno civil el 16 de agosto. Ha estado refugiado en la casa del poeta falangista Luis Rosales. 3 días más tarde es asesinado con otras 2 personas en un barranco cerca de Biznar, en las proximidades de Granada. Yo pensé suicidarme en vista de la persecución de que era objeto ya, según don Víctor Astola, que me había visitado para decirme que me buscaban para llevarme a la Zapia. Ya en lugar de tirarme por la azotea, lo que hice fue irme al campo en un camión que cogí en la estación de Córdoba. Por cierto que aquella madrugada fue cuando mataron a Blas Infante. Y allí había varios cadáveres y uno de ellos era él, que el chofer y el mozo del camión querían verlo y pararon el coche y querían llevarme a mí para que yo viera los cadáveres y yo no quise, pero así por encima lo vi y efectivamente era Blas Infante. Para mí, una de las cosas, la que más contribuyó a que lo fusilaran fue que quería que el pueblo tuviera cultura. Él quería gente que tuvieran cultura, hacerlos personas y que los dotes que Dios le hubiera dado a cada uno, que se pusieran a todo lo más que pudieran. Quería la enseñanza libre y gratuita, quería todas estas cosas para hacer de Andalucía una tierra grande a través de su cultura. Una paloma blanca. Abierto el pecho, una paloma blanca, en un almendro, una paloma blanca, en un almendro, tiene la ala rota, abierto el pecho, mare, abierto el pecho, una paloma blanca, en un almendro, una paloma blanca, en un almendro. Yo conozco una familia que vivía frente a un convento en la calle San Luis, y estas muchachas eran modistas y eran gente que iba bien vestida, allí había una barricada y le dieron agua a los muchachos de la barricada y detuvieron a las 5 hijas, eran 5 hermanas y la madre, y mataron una, la sacaron estando yo allí, o sea que estaban en el mismo, nosotros fueron por ella. Fue un espectáculo increíble, porque claro, las hermanas y la madre se agarraban a ella, y allí las sacaron arrastrando por el suelo, ya todas desnudas de tirar tirones, ellas mismas y los otros para llevárselas, y la mataron. Franco decide intentar el transporte por mar de un importante contingente de tropas y armas. El 5 de agosto, una fuerza aérea, en la que se cuentan aparatos italianos y alemanes, se encargará de mantener expedito el camino. A las 4:30 de la tarde, se da la orden de salida del convoy integrado por 2 remolcadores y 2 motonaves, escoltados por un cañonero y un guardacostas. Desde Algeciras parte un torpedero para colaborar en la protección del convoy. La operación culmina con éxito tras repeler el ataque de un destructor republicano. Pasadas las 6 de la tarde, el convoy llega a Algeciras transportando un fuerte contingente de tropas con toda su impedimenta de guerra y un importante volumen de material. El éxito del que inmediatamente es denominado por los sublevados Convoy de la Victoria supone una momentánea ruptura del bloqueo ejercido hasta el momento por la flota republicana y pone en evidencia que la superioridad material de la República en el mar queda neutralizada por la carencia de mandos adecuados. Entre el 2 y el 6 de agosto,
Parten de Sevilla hacia Badajoz 3 columnas mandadas por Asensio Cabanillas, Castejón y Tello. La amenaza que supone la acumulación de fuerzas rebeldes en el sur hace reaccionar al gobierno republicano. El general Miaja recibe el 27 de julio la orden de formar una potente columna y dirigirse por Despeñaperro sobre Córdoba y Sevilla. Esta iniciativa trata de impedir el acceso a la meseta mediante el control de la principal ruta entre Andalucía y la capital. La columna de Miaja avanza muy lentamente. Siguen en dirección a Córdoba. Y el 29 de julio, Miaja se establece en Montoro, dedicándose a pequeñas operaciones tácticas y represivas sin decidirse a atacar Córdoba hasta el 20 de agosto. Durante ese tiempo, las fuerzas de Queipo de Llano han conseguido establecer enlace con la guarnición de Granada, ciudad que había quedado aislada en medio del territorio republicano. Partiendo de Sevilla, ocupan La Roda, Antequera, Archidona y Loja, estableciendo comunicación por tierra entre las dos capitales andaluzas. El éxito del llamado Convoy de la Victoria permite a Franco trasladarse en avión a Sevilla el 7 de agosto y establecer allí su cuartel general en el Palacio de Llanduy. Cuando a Franco le íbamos enseñando por las galerías los documentos que están en las visitas, todos importantes, en las vitrinas, todos importantes, se le llamó la atención sobre uno. Era un documento en que Carlos I concedía una merced importante a un descendiente de los incas, a uno de la familia de los incas. Le hacía una serie de mercedes y donaciones y honores. Vea, excelencia, la generosidad de Carlos I con el vencido. Franco se queda así. Franco muy callado. Franco se queda así. Dice, bien, pero los reyes son siempre ingratos. Los reyes son siempre ingratos. Yo dije, vaya, de monarquía en España, nada. El 15 de agosto se celebra en Sevilla la ceremonia oficial de reimplantación de la bandera roja y gualda propia de la monarquía. Queipo de Llano altera, con la conformidad de Franco, el acuerdo al que habían llegado los generales participantes en la rebelión. Indudablemente en Andalucía lo que llama la atención de la guerra civil es que aquí, en esta tierra, donde la rebelión militar que empieza en África se extiende rápidamente aquí, sobre todo en la parte occidental, de manera que ya en 1937 o 38 la guerra civil, la rebelión militar franquista ha triunfado, entre comillas, en Andalucía. De que esto es así hay una prueba evidente, y es que la Feria de Sevilla no se interrumpe en ningún caso durante la contienda civil, y la Feria de Sevilla estaba considerada entonces como un exponente del poder lúdico de la clase propietaria. A Sevilla van a venir heridos de todos los frentes, del frente de Córdoba, del frente de la zona de Granada, del frente de Málaga, del frente de Madrid, van a venir heridos pues a ser curados y a ser tratados. Y Sevilla se convierte en una ciudad hospital. Hospital de falangistas, hospital hay, por citar un ejemplo, en el seminario, en el casino de la Exposición se convierte en hospital, el pabellón Mudéjar se convierte en hospital, en la calle Dueña se monta otro hospital, en Capuchino se monta otro hospital. Sevilla, además del hospital militar, Sevilla se convierte en una ciudad de hospitales de sangre. Sevilla, como ciudad de retaguardia, se va a convertir también, a partir del año 37, en la ciudad en la que se va a experimentar el ensayo, o los primeros ensayos, de ese tipo de fórmula política que se empieza a llamar el nacional-sindicalismo. Sindicatos verticales, sindicatos vinculados a Falange, el gobierno dictatorial del propio Queipo de Llano, la ciudad laboratorio del ensayo de esa fórmula nacional sindicalista que con el tiempo terminaría desarrollándose o imponiéndose en todo el territorio español. Cuando Miaja decide atacar Córdoba,
Su guarnición, inicialmente muy débil, ha tenido tiempo de reforzarse. El ataque termina en un rotundo fracaso. Miaja se repliega el 29 de agosto. Días más tarde, el 5 de septiembre, 3 columnas rebeldes, bajo la dirección del general Varela, toman Cerro Muriano, alejando definitivamente el peligro sobre la capital. A partir del 21 de septiembre, Queipo de Llano ataca la provincia cordobesa con el fin de hacerse con la cuenca minera e industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. La maniobra se prolonga hasta el 14 de octubre y Queipo consigue conquistar una amplia zona de la provincia. Pasamos nosotros por Pozo Blanco y acababa de haber un bombardeo. Precisamente habían hundido un teatro que estaba, claro, que estaba hecho cuartel, porque entonces donde quiera que había un edificio de esos metían fuerza, ¿no? Y aquello era horrible, el teatro que es. Entonces todo el techo desmantelado, todo lleno de sangre, todo lleno de tremendo. He visto morir unos cuantos, precisamente en eso en la batalla esa de la Grana. Había con nosotros también unos soldados que eran polacos, de las brigadas internacionales, vinieron con nosotros también varios. En el frente andaluz, Queipo de Llano prepara una operación para ocupar la zona olivarera de Andújar a Martos, liberar a los guardias civiles encerrados en el santuario de Santa María de la Cabeza y suprimir el entrante republicano de Montoro y el Carpio. Las unidades marroquíes, apoyadas por carros y aviación, rompen el frente sin grandes dificultades entre el 15 y el 19 de diciembre y conquistan rápidamente Adamuz y Bujalance. El mando republicano del sector se desconcierta. Los primeros refuerzos no consiguen detener a las tropas franquistas que ocupan Montoro, Villa del Río y el Carpio, alejando así el frente de la capital cordobesa y Lopera, en el extremo occidental de la provincia de Jaén. Tal es la situación cuando en Nochebuena entra en juego la 14 Brigada Internacional, todavía en formación, mandada por Walter. Días después llegan las brigadas de José Galán y de Pedro Martínez Cartón, que recobran Montoro y Villa del Río en medio de una fuerte represión, pero no pueden impedir la pérdida de Porcuna, a 40 kilómetros de Jaén. Tras 2 semanas de combates, las líneas se estabilizan de nuevo durante largos meses. A ver, como le decían, los rojos en la Tejonera y los fascistas aquí en el Peñón de Peñarroya. Pues, pero un follón de miedo. Un follón de miedo y se apropiaron, le quitaron los rojos, le quitaron el Peñón. Fue cuando dieron la ofensiva que llegaron hasta Peñaladrones. Y por allí llegaron hasta Fuentevejo, de Fuentevejo una para adelante, hasta la Sierra del Hoyo. Y ahí fue donde le hicieron el corte allí por la Grana. Le dieron los fascistas un corte y allí los aprecollaron casi todos y fue cuando ya se formó el follón y ya cada uno dio cuando pudo. Y se fueron a parar a Pozo Blanco. Conciencia la tenía uno que no era justo lo que veía uno, porque nos estábamos peleando como el otro que dice hermano con hermano. Uno porque le ha tenido la mala suerte, le pilló con la izquierda y otro con la derecha, sin saber por qué, ni nada. Pues así no. Era lo injusto que veía uno y veía uno también a fusilamientos, cosas que no lo eran. Ascendía a cabo, sargento, teniente y capitán, defendiendo la República Española. Yo recuerdo tristemente, estando yo en Andújar, un pobre muchacho de Murcia que se pasó de una trinchera a otra trinchera republicana, gritando viva Franco, viva España. Faltaban muy pocos días para acabar la guerra. Lo condenaron a muerte, naturalmente. El jefe del sector, incluso el auditor, yo, todo el mundo pedimos clemencia para este pobre muchacho. La dio Jaén, el 9º cuerpo, pero no la dio el cuerpo de ejército de Andalucía, y lo fusilaron. El ejército de Andalucía avanza unos 40 kilómetros y ocupa, entre otros, los pueblos de Hinojosa del Duque, Benalcázar, El Viso y Pozo Blanco. El lunes 27, día en que se redacta el último parte de guerra republicano, el ejército franquista del sur progresa hasta Almadén y Villanueva de Córdoba.
El miércoles día 29 prosigue el avance franquista sin enemigo enfrente. En Andalucía se ocupan Jaén, Linares y Santa Elena, a la entrada de Despeñaperros. El general Franco se traslada a Sevilla, donde preside un desfile del Ejército del Sur, a Jerez de la Frontera, Cádiz y Málaga. En esta última ciudad repite uno de los mensajes centrales de tales días. Alerta, falangistas, que la guerra no ha terminado. En Granada insiste en otro de sus mensajes en la repulsa al liberalismo y en la defensa de la tradición española. El 31 de mayo las tropas aliadas embarcan en Cádiz. Serrano Súñer y una nutrida delegación española les acompañan. O sea que reconozco que el que pierde tiene que pagar. Y nosotros perdimos, por lo tanto, aunque considero que la factura fue muy alta, que tampoco había necesidad de hacerla así de alta, pero reconozco que era una conclusión lógica y normal, que si nosotros hubiéramos ganado, nosotros también hubiéramos pasado factura, aunque no de ese montante, porque eso fue verdaderamente impresionante.